Compañero José, ¿quién más? ¿Qué más? ¿Quién falta? Ayúdenme, compañeros. Compañero José Avilés, ¿quién va? Macho José Avilés. Nos encontramos en el 14 Congreso de la Confeñea acá en Cantón Santa Clara con Luis Vargas, un dirigente que ha trabajado durante muchísimo tiempo en el fortalecimiento de las organizaciones indígenas. Le queremos preguntar, para hacer una remembranza de cuándo fue el primer congreso que se realizó, en qué circunstancias se dieron y cómo hace un balance histórico hasta el día de hoy. Bueno, mira, gracias por la oportunidad. Quiero hacer un pequeño historial. Cuando recién comienza la Confeñea no tenía mucho eco porque recién estaban las organizaciones de bases, por ejemplo la OPIP recién organizándose, la FOIN, que un poco más allá, que se había también organizado, que estaba Matriz, una organización más nítida, más organizada, con mucho tiempo desde el año 1960, 61, 62, la Federación del Centro Shuar. Pero también entre ellos en el Ecuador estaba Ecuaronari, pero al comienzo nosotros habíamos tomado contacto con el compañero Alfredo Viteri, mi persona, para hacerlo primer congreso de la Confeñea, donde que ya se nombró en aquel entonces. Estoy hablando en el año 79-80, cuando se hace el primer congreso de la Confeñea en el Coliseo de la ciudad del Puyo, en el Coliseo Municipal. Ahí lo hicimos, aglutinamos a los Cofán, a los Siones Secoyas, a todas las nacionalidades quichuas, no zaparas mucho, peor los achuar, pero venían entre la Federación Shuar, venían algunos achuar de Moreno Santiago. En aquel entonces hicimos primera vez un congreso de la Confeñea donde elaboraron estatuto y bueno, cuando se llegó a nombrar pues la presidencia, la directiva justamente cayó en la presidencia del compañero promotor, quien estaba promoviendo esto, el compañero Alfredo Viteri. Y vicepresidente fue nombrado el compañero Miguel Tancamash, luego dirigente de promoción, me acuerdo, compañero extinto Raúl Viteri, mi persona como secretario general, la de educación creo que también es definado, el compañero Calapucha de la ciudad de Tena, de la provincia de Napo, y así podría enumerar otros dirigentes que fueron acompañantes, los compañeros, el compañero Bolívar Grefa, también el compañero Valerio Grefa y otros compañeros más de Napo. Desde ahí pasó un periodo bastante corto, un año, año y medio, cuando todo se aglutinaba también a nivel de la CONAIE y encabezó también el compañero Alfredo Viteri para hacer el primer congreso de aquel entonces se llamó CONAGNI, que se llamó Confederación de Nacionalidades y Campesinas del Ecuador, que hoy es CONAIE. Entonces de ahí empezamos, luego se hizo otro segundo congreso, yo diría, en el mismo Coliseo Municipal. Nuevamente así fue reelecto el compañero Alfredo Viteri, por lo tanto él es fundador y ha sido 2 veces reelecto. Y mi persona seguía como secretario general, hasta que luego también se creó la OPIP, antes era FECIP y ahí ya hicimos una organización OPIP. Y así ha venido trascendiendo. Mientras elaborábamos proyectos, el compañero Alfredo ha sido un compañero presidente y técnico más, con quien tenía relaciones con otras organizaciones nacional e internacional, donde él hizo proyectos para hacer un sede de las nacionalidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana. Y no voy a ir más allá, aquel entonces teníamos al señor Rafael Sancho, ¿no es cierto?, como alcalde de nuestra ciudad, quien nos donó a la OPIP, estoy diciendo, a la OPIP donó un terreno en la ciudad del Puyo, que hoy es la sede de la OPIP, que prácticamente veo solamente... Es en el centro de la ciudad. En el centro de la ciudad.
Y también ¿Por qué está donó... abandonado? Porque también eso no puedo juzgarlo Claro. yo, son los compañeros quichuas, Claro. después de la historia que tenemos. Claro, claro. Después se dio un terreno con todas las instalaciones para que los indígenas empecemos a hacer la economía, ¿no es cierto?, autonomía propia. ¿Sabe cuál fue? Nos donó también CCM con todo el terreno al lado del río Pindo por la entrada del río Tarqui. Que por también ejemplo. está... También está abandonada, no sé qué pasó, pero eso también sabrán juzgarlo ellos mismos. Habrá un complot, no sé cómo manejaron todo eso. Luego la sede de la Confeñía queríamos hacer. Gestor de eso también, toma de contactos fue, no puedo negar al compañero Antonio Vargas con el dueño del terreno, que ellos vivían ahí abajito, a la orilla del río, ahí vivían ellos, ¿no es cierto? Los Vargas, la familia ahora, ¿no? de Antonio Vargas, hasta que viven hasta ahora. Ellos negociaron y dieron al compañero Rafael Sancho decir, bueno, este terreno ahí, sabe que un tal señor que vive, dueño en la ciudad de Riobamba, compremos. El señor Rafael Sancho con todo gusto nos dio comprando ese terreno más de 40 hectáreas. ¿Y sabe qué fue? Aquel entonces estatuto no tenía todavía personalidad jurídica la Confeñé, entonces para darnos más, agilitar más rápido la escritura, hizo en nombre de la OPI porque ya tenía personalidad jurídica. Esas son la historia que lo hemos hecho. Luego se hizo, yo he estado permanente contacto con la Confeñé hasta ahora, porque yo no me he deslindado de las organizaciones, porque al rato que me deslinde con las organizaciones yo me moriría, o solo muerte me dejará de seguir con las organizaciones. Yo he estado ahí, seguía siendo secretario hasta que se hizo el tercer congreso de la Confeñé en la ciudad de Tena, donde que hubo un gran debate, hubo división, los compañeros Shuar se separaron de la Confeñé. Cristóbal Tapoy fue electo, vicepresidente fue electo el compañero Cristóbal Neiquey, ¿no es cierto? Bueno, así fue. Luego ha habido otros congresos, puedo enumerar, luego del Cristóbal Neiquey, o sea, Tapoy fue electo vicepresidente Cristóbal Neiquey. Cuando sale él en el 89, ¿no es cierto? Yo soy electo, luego del compañero Cristóbal Neiquey. Y mira, los proyectos han sido grandes. El compañero Alfredo hizo un proyecto con Noruega, ¿no es cierto? Hicimos con Suiza también, hay con NORAD de Noruega, ¿no es cierto? Con el Consejo Mundial de Iglesias de aquel entonces en sede en Toronto, donde que yo acudí también en el año 83 a hablar para que haya apoyo, del cual ha habido apoyo para construir, hacer una gran construcción, ¿no es cierto?, con toda la maqueta que habíamos hecho, la Confeñay. Y la Confeñay tiene su propia sede. Hoy yo no sé qué es lo que ha pasado. Mire, desde que yo dejo la presidencia, dejo al compañero, me reemplaza el compañero Valerio Greco. Luego de 3 meses ya se separan los compañeros Guaraníes, porque parece con el hijo del o hermano de John F. Kennedy, no me acuerdo el nombre, habían estado negociando por 20 millones de dólares para acceder, creo que a las petroleras por Nororiente. Los compañeros Guaraníes enojados se retiraron por un periodo. Pero hasta eso, los compañeros de la Federación Shuar se dieron cuenta, regresaron, todo eso. Y cuando yo asumí todo, aglutiné y trabajé mucho tiempo con los compañeros Guaraní, dejo organizando a los compañeros Guaraní, dejo organizando a los compañeros Siones Secoya, COFAN, etc. Dejo dando proyectos, ¿no es cierto?, delimitando el territorio de los Guaraní, donde que me dediqué casi 50% con los compañeros Guaraní. Ahí es donde que elaboro con los técnicos, ¿no es cierto?, cambio estatuto de la Confeñé, formando un parlamento indio amazónico, lo que nadie ha dicho aquí. Entonces ahí es cuando me dicen cómo vamos a hacer, que no sé qué, que por aquí. Bueno, ahí descentralizo a las nacionalidades. Pues desde ahí viene, desde mi periodo, yo descentralizo, es por eso que formo después del 90-91, yo formo propia organización de los Achuar, donde que he sido golpeado por los Shuar, no tanto de los quichuas, pero por los Shuar, que casi me decían que yo estoy vendiendo patrimonio de las nacionalidades, que yo voy a vender a las nacionalidades. ¿Por qué? Porque no querían a los compañeros, no querían soltar a los compañeros Achuar del sur, a los de Morona, porque ellos llegaban siempre
taitas grandes, ¿no es cierto?, para que les den todo, haciendo cacería, haciendo palmitos, haciendo de que den gusano, porque llevaban todo lleno de avioneta, etc. Eso no les gustaba, porque todo querían manejar tal como los occidentales querían tener aplastados los Achuar. Pero desde el 91-92 nos hemos formado diferentes gobiernos de turno, el señor periodista. Eso ha sido un gran daño. Para mí, yo respeto mucho a la juventud, pero la juventud también tiene que llevar el criterio de los mayores. A nosotros, a los Achuar, nos enseñaron así, porque yo soy joven, profesional, basura a los viejos, no. Entonces, eso es de lo malo hoy, la educación alienante, sistema, ¿no es cierto?, de educación que hemos asimilado, los malos educados, los malos estudiantes, los malos elementos, nos hemos llevado, eso es lo primero, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nos ha hecho gran daño. Cuando asume, ¿no es cierto?, presidente, el mismo, hablo, ¿no es cierto?, el mismo después de Edmundo Vargas, que aquí habló,